Me dijo, te apruebo el examen si te acuestas conmigo. Yo pedí el despido voluntario porque no podía más. Al principio no denuncié, porque quería demostrar que yo podía sola. El problema es que a las mujeres no nos creen. Mensajes de WhatsApp, fotopollas, llamadas con cualquier excusa. En el trabajo la gente es maja, la mayoría chicos agradables, pero te sueltan un chiste que me río yo por las narices. Me repetía, porque estás casada, que si no... Me dijo que el jefe que me hacía moving me trataría mejor si le practicase sexo oral. Insinuaciones, monólogos obscenos, asaltos por los pasillos. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. ¿Qué hace una organización como Comisiones Obreras cuando se producen casos como estos? Cuando escuchamos voces como las que han abierto hoy el programa. Porque hay que tener en cuenta que un sindicato como el nuestro tiene ojos y oídos, tiene antenas y amplificadores de señal en muchos ámbitos laborales, en miles de empresas y centros de trabajo, y muchas veces nuestras personas delegadas son el primer parapeto en contra de las violencias machistas. Una de cuyas formas tristemente más repetidas es el acoso por razón de sexo en estos lugares. Trasladémonos ahora en una especie de viaje emocional frente a Ana, María o Ruth, o mejor junto a cualquier mujer trabajadora que está siendo acosada. Ella puede haber sido la emisora de los mensajes que escuchábamos al principio del programa de este Gente con Clase, y una buena dosis de empatía y sensibilidad es más que necesaria. Pongámonos también en la piel de algunas de las miles de delegadas sindicales de comisiones obreras en cualquier comité de empresa. La solicitud de ayuda que reciben las compañeras y compañeros, delegados y delegadas, sirve para activar una cosa que se llama protocolo contra el acoso sexual que se había negociado en su empresa. Esto no existía, pero ya existe. Ojo, ya existe, ¿eh? Y no existe porque caiga del cielo. Existe porque se pelea, se negocia con las contrapartes y también con las instituciones. Volvamos a la actuación sindical. Esta es confidencial, rápida y satisfactoria para cualquier mujer. No solo se sintió acompañada en este tiempo en el que tomó conciencia de que ella era la víctima y no debía sentir vergüenza. Además, la investigación de los hechos que se recogían en el protocolo contra el acoso sexual de su empresa concluyó con la propuesta de despido del acosador, aunque fueran condiciones más favorables que en otros casos. Sin embargo, el daño es siempre mucho, y mucha la necesidad de reparación. Ana, María o Ruth, mediante el apoyo sindical y psicológico, acudió a los tribunales. Ahora bien, tristemente, muchas veces ahí no cesa el suplicio. El acoso sexual no se consideraba violencia de género tal y como se establece en la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y eso es simplemente lamentable. Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete Confederal de Comisiones Obreras, y Miguel del Río, que es el duende del sonido, gracias a quien esto puede funcionar cada día y vamos sumando cositas al podcast Gente con Clase. Pero bueno, vamos a seguir. En este punto podemos contextualizar la magnitud del acoso sexual en el trabajo con datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019, encargada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que señala que, atención, un 40% de las encuestadas ha sufrido en algún momento de su vida algún acoso sexual. Además, sumando datos, la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presentaron en abril de 2021 el estudio Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo en el ámbito laboral en España, que daba voz a las víctimas. Y por supuesto, algunas conclusiones resultaban simplemente escalofriantes. Por ejemplo, de las 1.119 mujeres encuestadas, todas ellas víctimas en España, el 80% manifiestan haber sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo basada en el sexo que pudiera ser constitutiva de acoso por razón idéntica. Una de las primeras y más importantes conclusiones que sacamos es que no hay un perfil predeterminado. Cualquier trabajadora, cualquier mujer puede ser víctima de acoso sexual y víctima por razón de sexo. En relación a las acciones de carácter o de contenido sexual recibidas por las mujeres, los porcentajes más elevados corresponden a comentarios y chistes de carácter sexista, un 83%. Un 83%. Piropos y comentarios sexuales, 75%. Gestos o miradas insinuantes, 73%. Y así la lista es larga, la verdad.
Estas acciones se ven en todo tipo de empresas y en todos los sectores de actividad. Pues bien, yo creo que basta esto para enmarcar la lacra de la que estamos hablando hoy en Gente con Clase. Tenemos con nosotros y nosotras a Beatriz Molino. Ella es delegada de Comisiones Obreras y secretaria general del sindicato en Vodafone. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, buenos días. Bien, gracias. Oye, estás aquí por muchos motivos, pero uno de ellos es que tú no tienes que imaginar nada porque trabajas a pie de obra y habrás vivido situaciones parecidas a estas que describimos. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Lo más gorda que se me viene a la mente es pues una compañera pues que tuvo que compartir unos meses de trabajo con otro compañero y a raíz de eso pues fue un acoso constante, llamadas, la seguía a su casa, empezó a mover bulos en la empresa sobre ella y así estuvo pues como más de un año hasta que acudió a la sección sindical a buscar ayuda, apoyo y estaba ya bastante mal. ¿Puedo preguntarte cómo fue vuestro trabajo en ese caso? Que será parecido muchas miles de expedientes, de trabajos que hace este sindicato en todo el país por razón de la discriminación de sexo. ¿Cómo fue y cómo terminó? Por favor. Pues lo más importante es el trabajo previo que habíamos hecho, porque como bien has dicho tú en la introducción, pues hacía unos años nosotros habíamos negociado nuestro primer plan de igualdad y en él habíamos trabajado en un protocolo de acoso. Que claro, eso costaba bastante porque iniciar un protocolo de acoso en una empresa siempre cuesta mucho porque la empresa dice que el acoso no existe en su ámbito, lógicamente. Pero bueno, conseguimos en ese marco del plan de igualdad negociarlo. Entonces, cuando la compañera llegó, estuvimos hablando con ella bastante rato, pues le ayudamos a poner en orden sus ideas, pero claro, después de un año de sufrir acoso, pues una está muy confundida y se sentía culpable y solo quería, además repetía constantemente, yo solo quiero que pare. Entonces, la ayudamos a hacer una línea temporal de los hechos, desde el principio hasta el momento actual, a recopilar las pruebas. Le aconsejamos que buscara ayuda jurídica y psicológica. Aparte, en torno a ella se había creado una red de compañeras que jamás la dejaban sola. Eso me impresionó muchísimo, cómo habían reaccionado todas sus compañeras porque tenían miedo, pues que el acosador le hiciera algo o que ella misma se hiciera algo porque su salud se estaba deteriorando. Y le dijimos cómo tenía que abrir el protocolo de acoso y a partir de ahí se inició el proceso del protocolo de acoso súper rápido. La empresa tomó medidas cautelares inmediatamente, le dijo también al acosador que tenía que parar cualquier relación con ella, les separaron y en una semana se inició el proceso de investigación y es que era abrumador, o sea, había muchísimas pruebas y muchísimos testigos. Claro, perdonadme, se entrecorta un poco la voz, pero no puedo por menos que decirlo así bajito, normal, ¿no? En este tono en el que estamos utilizando todos y todas, pero es para gritarlo, es para gritarlo fuerte. Es que estas cosas, lo dicho, parece que caen del cielo, pero estas cosas las hace un sindicato de clase, ¿eh? Las negocia un sindicato de clase, no caen del cielo. Efectivamente, o sea, sin el protocolo de acoso no sé cómo se hubiera resuelto el tema, pero lo que tengo claro es que fue imprescindible. La empresa actuó inmediatamente porque teníamos una herramienta sindical que nos había costado negociar, lógicamente, pero la teníamos. Si no, no sabemos cómo hubiera actuado la empresa sin ese protocolo, o bien o mal, o medio pensionista. Lo que está claro es que teníamos una herramienta que decía claramente cómo había que actuar y medía incluso los tiempos. Con lo cual, en lo que se refiere al ámbito laboral, se resolvió rápidamente una vez nos lo pusimos en marcha. Luego ya la pobre tuvo un suplicio después jurídico, en el que la acompañamos también, por supuesto, pero fue más largo. Claro. Oye, Bea, yo quería preguntarte una cosa. ¿Hay algún patrón común, no sé, para víctimas y acosadores? Quiero decir, ¿hay algún retrato robot que podamos hacer? ¿O esto es ciencia ficción y pasa pues un poco random, como dicen los británicos? Es decir, de cualquier modo, a cualquier persona, en cualquier situación. Yo creo que no hay patrones, ¿eh? Yo creo sinceramente que además tenemos muy interiorizado y normalizado el acoso de cualquier tipo. Tenemos que dar más herramientas todavía para frenarlo antes de que ocurra. Porque el mover bulos, en este caso lo que has comentado también, los chistecitos, el que en una reunión hable una compañera y parezca invisible, no se la escuche y a los 2 minutos diga lo mismo que ha dicho ella un compañero y se diga qué buena idea. Eso no es acoso, pero es machismo. Y en este caso, cuando hablamos de violencia de género, de acoso por razón de sexo, es la raíz del problema. Con lo cual no hay patrón, le puede pasar a cualquier mujer y yo creo que el acosador, pues en principio no tiene por qué tener un patrón, es una persona que no está educada para vivir en igualdad de condiciones con otras personas.
sencillamente. Claro. Está pendiente, lo has dicho, que queda trabajo por delante, ¿no? Mejorar los programas de prevención, sensibilización e intervención y poder hacer después propuestas que vayan encaminadas a paliar y eliminar estos comportamientos. Eso es mucho más social, eso forma parte de la educación colectiva, ¿no? Forma parte también del país. Eso debería ser un proyecto de país también en este frente. Beatriz, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas que nos has contado. Y no te vayas, si no quieres, si no quieres, si te quieres ir, vete. Pero por favor, seguramente que entre todas y todos podremos sacar más cositas encima y pongamos más cosas valiosas encima de la mesa, ¿vale? Vale, de acuerdo hasta ahora. Perfecto, pues ocurre que estamos a las puertas de otro 25N. Esto es así y estamos hablando de estas cosas precisamente por ello, lo subrayamos. 25N, otra cita importante, otro año más que tenemos que sumar esfuerzos para desterrar el machismo de la vida laboral también. Una fecha importantísima para un sindicato de clase que desde antiguo ha formado parte de manera orgullosa del movimiento feminista, es así. Y ocurre que fecha tan señalada, como decimos en el calendario confederal del sindicato, motiva que por aquí pasen más compañeras. Hemos llenado un poco el estudio y queremos saludar ya a Pau García Orbit, ella es secretaria de Juventud de la Federación Estatal de Enseñanza. Pau, ¿cómo estás? Hola, buenas mañanas. Yo, acoso sexual en el trabajo, acoso sexual en general y en este caso, jóvenes. ¿Qué nos puedes contar, Pau? Porque es otro punto, me parece crítico, ¿no? Una cosa es lo que pasa en las empresas y otra cosa es lo que viene a pasar, lo que nos espera en el futuro con la gente que se incorpora a la vida laboral con unos patrones de comportamientos ya establecidos. Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que en este caso, hablando de mujeres jóvenes, es bastante importante ver dónde las mujeres jóvenes sitúan el espacio público donde expresarse. Y ahora mismo esto indudablemente es en las redes sociales y nos hemos visto en datos del Ministerio, es bastante preocupante, con un 80% de mujeres jóvenes que alguna vez han sufrido acoso en redes. Bueno, pues esto es tremendo. Ese binomio redes sociales, cambio de comportamiento social, muchas veces no sabes dónde se va a dirigir porque esos cambios tecnológicos, esas disrupciones tecnológicas ocasionan también disrupción social, cambio social y a veces no son deseables. ¿Qué estás notando? ¿Cómo están cambiando los perfiles? ¿Cómo lo estamos interiorizando en el sindicato? Bueno, yo creo que aquí la compañera tenía bastante razón cuando ha dicho que no hay un patrón. Al final lo que vemos es que hay un comportamiento estructural en el que por motivos de educación y socialización pues se conciben ciertas dinámicas sociales como arma arrojadiza contra las mujeres. Lo que vemos entre la gente joven es que por falta de educación afectivo-sexual correcta pues se usan cosas como el intercambio sexual o la vivencia del cuerpo en libertad como arma arrojadiza pues para difundir fotografías sin consentimiento, para valorar el cuerpo de las compañeras de clase por parte de todo un instituto y demás comportamientos que al final hacen que las mujeres pues no solo se vean expulsadas del espacio público, sino que conciban como hostiles ciertos espacios que deberían ser para todos y para todas de participación. En ese sentido creo que el sindicato tiene mucho que hacer, tanto a nivel educativo en los centros de educación como a nivel social. Creo que esa tensión a la que está sometiendo esos cambios de mentalidad, ese paso hacia adelante que tiene como contraprogramación 2 pasos hacia atrás, somete a las mujeres a una tensión insoportable, a las mujeres jóvenes en este caso. Yo no sé esa batalla cómo se está librando y cómo se puede ganar. Sí, bueno, de hecho el Ministerio sacó este estudio sobre acoso en redes en mujeres jóvenes que estaba a mujeres de 16 a 24 años y bueno, lo que se materializaba aquí es que este acoso en lo que acababa es pues en ciertos trastornos alimenticios, por el acoso pues por temas de hablar del cuerpo de las demás o en temas de depresión o en temas de directamente ciberbullying y al final en bullying físico en sus centros de estudio. Podemos hacer muchas cosas, desde por supuesto la acción individual que podemos hacer en redes haciéndonos un poco de grupo de apoyo, como también poniendo el foco al final no tanto en las víctimas como en las personas que ejercen este tipo de agresión. Al final se tiene que enseñar que las maneras de interactuar con las demás pues no deben ser agresivas y que hay que tolerar la frustración de otra manera. Claro. Pau, te voy a pedir que te quedes. No te vayas. Porque está siendo un gustazo y tenemos todavía cosas que compartir, ¿vale? Vale. En Gente con Clase, en el podcast, estamos hablando de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Y si recordamos, en 2021 encontramos que este elemento ya estuvo entonces muy en el centro de las reivindicaciones sindicales. Y decíamos claramente que, bueno, que esa lacra, ese acto bárbaro incivil, es claramente
Violencia machista, no hay otra forma de caracterizarlo, ¿no? Pues bien, este año el lema se centra en la reivindicación trabajos libres de acoso sexual. El mensaje es claro y detrás hay una voluntad de asumir la competencia y la responsabilidad sindical frente al acoso. No solo con la acción del sindicato en los centros de trabajo, sino aportando datos cuantitativos y cualitativos, yendo al proceso en concreto, ¿no? Es además una llamada al conjunto de las personas trabajadoras para contar lo que sucede en la fábrica, en el campo, en todos los lugares, ¿no?, donde estamos trabajando, y romper así la espiral del silencio, que es a menudo lo que rodea este tipo de violencia. Porque, y esto lo decimos siempre, lo que no se ve no se nombra y no se cuenta. Y si eso sucede, simplemente no existe. En el preámbulo del Convenio sobre Violencia y el Acoso se reconoce el derecho de las mujeres a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso por razón de sexo, barreras misóginas que impiden la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y el desarrollo profesional. Si eso no es un problema en el que estamos llamados y concernidos desde un sindicato de clase, pues la pregunta es ¿cuál lo será, no? Begoña Maruán, adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y nos acompaña también Carolina Vidal, Secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo. Buenos días, muy bien, acompañándoos. Perfecto, pues vamos a coger el toro por los cuernos, ¿vale? Compañeras, tenemos leyes. ¿Existe voluntad política? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Existe voluntad política? Menos de la que debería existir. Sí es verdad que en este mandato, en este curso, en este gobierno, han cambiado mucho las cosas. Es verdad que ha existido una apuesta por las políticas públicas que transformen la sociedad. Y en esas políticas públicas es verdad que probablemente por la acción colectiva de las mujeres de este país se han impulsado leyes y sobre todo se ha impulsado una estrategia que ha sido menos transversal de lo que nos hubiera gustado, pero que sí ha puesto en el centro de la vida política y de la discusión política la violencia contra las mujeres, porque el acoso en el centro de trabajo no deja de ser una punta del iceberg dentro del concepto macro de violencia contra las mujeres. Eso en el lado institucional, pero y nuestra contraparte, porque claro, esto nace del diálogo social. Y puede haber cierta voluntad política, como estamos diciendo, pueden ofrecerse cambios a la sociedad, pero todas las empresas, además de las administraciones, están obligadas por la Ley de Igualdad 3/2007. Yo no sé cuál es la predisposición de los señores y señoras empresarios. Pues hay un problema fundamental con el tema del acoso. El tema del acoso es un tema que es transversal, que atraviesa las cuestiones de igualdad y las cuestiones de trabajo. Y el problema fundamental es que la legislación lo ha escorado. No existen leyes potentes contra esta cuestión porque hemos entendido que la violencia contra las mujeres se reduce única y exclusivamente a la violencia que reciben las mujeres por parte de un hombre con el que han tenido una relación afectiva. Y esto es un problema que esperamos que cambie porque la ley del solo sí es sí convierte por primera vez otro tipo de violencias contra las mujeres en violencia de género, ¿no? Eso por un lado. Lo único que hemos tenido, y creo que ha sido importantísimo y que ha sido una de las armas y uno de los elementos de transformación en los centros de trabajo, ha sido la ley que tú mencionas, la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en la cual obliga a todas las empresas y la Administración General a hacer protocolos contra el acoso. La realidad es que cuando estás en una mesa de negociación del plan de igualdad, el protocolo contra el acoso es uno de los elementos vitales del plan de igualdad. Es curioso comprobar cómo, al menos hasta ahora, que nos llega esta reacción de la extrema derecha y de la derecha poco comprometida con la igualdad, era más fácil negociar determinadas medidas que mejoraran la situación de las mujeres víctimas de violencia por causa de maltrato en la pareja que algunas medidas de acoso que suceden en la propia centro de trabajo donde lo estamos negociando. Es bastante paradójico. La idea fundamental era la que decía Beatriz Molino al principio. Todo el mundo piensa que en su empresa no hay acoso, porque en realidad no queremos ver el acoso, porque hemos normalizado una serie de comportamientos que son absolutamente admitidos por todos y muchas veces incluso por todas. Entonces no lo vemos. Pero una vez que trabajamos los protocolos de acoso, lo importante es que con los protocolos se está educando en los centros de trabajo
a toda la población trabajadora a que hay determinadas líneas rojas que no se pueden traspasar y que hay una cuestión de respeto. Y hay algo muy importante que ha dicho Pau. Tenemos que cambiar la mentalidad, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es todo el tiempo depositar la responsabilidad en la víctima. Es como ellas no denuncian, ellas no quieren, ellas se sienten culpables. Cada vez que una mujer denuncia, su vida sexual es expuesta al centro de trabajo. Por eso muchas mujeres no denuncian. Por tanto, lo que tenemos es que empezar a pensar que esto no es un lacra solo, esto es un delito, vamos a llamarlo por su nombre, y en segundo lugar, es un delito que tiene víctimas y tiene responsables. Pongamos el foco en el responsable, que es lo que hacemos en todos los demás tipos de delito, porque los cuerpos de las mujeres tienen el mismo derecho a ser respetados que la caja de una empresa, digo, la caja, los dineros públicos. Con los dineros somos mucho más cuidadosas y cuidadosos, ¿no? Pues esto es un delito igual, con lo cual en las empresas se debe cuidar y proteger a lo que más vale, que es sus personas trabajadoras. En esta tesitura parece imprescindible formar a los delegados y delegadas sindicales para que estén, alerta, ¿no? Y participen en todos los procesos y la gestión de protocolos. No había leyes potentes, tienen que potenciarse más, pero yo creo que la formación es indispensable en este punto. Yo imagino que, Pau y Beatriz están escuchándonos, pero en este caso, Carolina, la importancia de la formación ha sido una muestra, ¿no? Lo que nos ha contado. Yo creo que es imprescindible. Bueno, claro que es imprescindible. Es imprescindible que nuestros delegados y nuestras delegadas formen efectivamente lo que siempre hemos venido llamando desde la campaña pasada una barrera, un cordón sanitario para proteger a las mujeres que son acosadas sexualmente, no solo y exclusivamente de manera física, sino también evidentemente de manera psicológica, ¿no? Y decía Begoña algo fundamental y para lo que es importante la formación en el sentido amplio de la palabra, y es que efectivamente hemos entendido siempre que el acoso sexual terminaba, el acoso, la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, porque en los centros de trabajo pasábamos a ser un número como cualquier hombre y entonces solo éramos un medio de producción. Pero resulta que las personas pasan de las puertas del centro de trabajo con sus derechos fundamentales, sus derechos individuales, sus obligaciones individuales y sus derechos colectivos. La historia es que la violencia contra las mujeres, y ese es el primer objetivo formativo, y que tenemos que formar a la sociedad y que tenemos que formar también con un deber de compromiso a nuestros delegados y delegadas que entiendan que la violencia contra las mujeres dentro también de los centros de trabajo, como decía Begoña, es violencia machista. La violencia no se sucede contra una mujer por el hecho de ser un número compañero o compañera de trabajo, sino se sucede con determinados aditamentos porque son mujeres. Es decir, el acoso, la violencia en los centros de trabajo está atravesada también, desgraciadamente, por una perspectiva de género en el sentido negativo de la palabra. Por tanto, debemos efectivamente formar a nuestro activo sindical para que conozca y hagan de altavoz social, formando también a sus plantillas, haciendo efectivamente de escudo para quienes acosan. Y decía antes Begoña también, y me voy a referir a ello, algo importante, y es que deben entender y debemos formar para que comprendan que las mujeres es verdad que debemos dar la voz de alarma, y para eso estará este sindicato de clase. Y para eso estarán nuestro activo sindical formado. Pero es cierto que no debemos culparlas porque tengan miedo, porque lloren en la oscuridad, porque abandonen sus puestos de trabajo, porque son víctimas. Efectivamente, lo que debemos es darles a nuestro activo sindical para que ayuden a estas mujeres y tengan recursos para efectivamente apartar al responsable. Decía antes una de las compañeras, no me acuerdo cuál de las dos que ha intervenido, les separaron. No es una cuestión de separar. Yo entiendo lo que quería decir, pero es una cuestión de alejar a quien acosa. Y esto debe ser una medida cautelar absolutamente ejemplificante como fórmula preventiva y como aviso a navegantes. Tú te marchas de tu puesto de trabajo si existe la mera sospecha. Eso es una fórmula de protección, efectivamente, de las mujeres, y para todo esto
Claro que tenemos que formar a nuestro activo sindical, conceptualmente e instrumentalmente. Claro, en los últimos tiempos estamos viendo como el discurso negacionista de la extrema derecha nos pone un poquito palos en las ruedas del avance, por lo que tenemos que encargarnos una y otra vez de argumentos sólidos, que a veces están ahí, son evidentes, y a veces hay que arañar un poco la realidad, ¿no?, para encontrarlos y ponerlos encima de la mesa. Bueno, nunca ha sido fácil, nunca ha sido un camino sencillo en este frente, tampoco en el de las violencias machistas. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero si hay una postura sólida y una postura fuerte en este momento de reacción y de rearticulación del patriarcado, creo que la tiene esta organización. Creo que somos una de las organizaciones más sólidas y más serias. En ese sentido, el tema del acoso es que nos toca como organización. Es una competencia sindical establecida tanto por el Estatuto de los Trabajadores como por otra normativa. Se habla del acoso en los centros de trabajo y en los centros docentes. También lo digo por el tema de la juventud. He dicho que hay una rearticulación del patriarcado que está fomentada por las ideas tanto de la extrema derecha, lo he dicho antes, pero también por la derecha. Y en este momento es muy preocupante. La última investigación del Centro Reina Sofía contra la Violencia nos dice que 1 de cada 4 chicos adolescentes piensa que el feminismo va contra ellos, que es un ataque a los hombres, y 1 de cada 5 dice que la violencia contra las mujeres es una invención ideológica. Me parece que esto es muy preocupante. No podemos seguir pensando, y además con una cuestión así casi tautológica, en la educación está la solución, porque eso no es decir nada. O metemos más dineros públicos en formar a las personas que forman después a los menores, o no vamos a ningún sitio. No podemos seguir sin una educación afectivo-sexual en los colegios, porque eso lo único que significa es que los jóvenes se están educando mayoritariamente sexualmente a través del porno y piensan que hay determinadas prácticas que son habituales. Me parece terriblemente dañinos fundamentalmente para ellos, y también para ellas, porque en este momento se está viendo una brecha de género bestial, porque mientras los chicos piensan eso, que el feminismo va contra ellos, las chicas en un 67% de los casos se declaran feministas. Esto ha sucedido en los países nórdicos. En los países nórdicos hay una cantidad de asesinatos contra las mujeres bestial, y es porque las mujeres han avanzado mucho, pero los hombres se han quedado estancados. Y yo creo que esto puede ser demoledor para el progreso de un país y para la democracia incluso. Vamos a ir terminando nuestro tiempo, pero sí quería preguntarte, Carolina, ¿dónde están los retos? ¿Cuáles son los próximos pasos que vamos a dar de manera colectiva desde el Sindicato de Clase, desde Comisiones Obreras y también en unión, ¿no?, con el movimiento feminista español, que no olvidemos, es fuerte? Y entonces caminamos juntos, ¿hacia dónde? Ese es el objetivo, caminar juntas. En este país decíamos antes que ha habido un movimiento colectivo, las mujeres hace tiempo ya, que dejamos de entender que las heroicidades y los nombres propios sirven para algo y que solo transforma la sociedad, los movimientos colectivos y los movimientos públicos, y ese es el objetivo del feminismo. Y el objetivo efectivamente es saber que el sindicato es una organización feminista y que el feminismo tiene que atravesar la acción sindical. Y el objetivo es saber que la violencia contra las mujeres no es algo ajeno a la clase ni es algo ajeno a las mujeres de este sindicato. Y decimos que no es ajeno a la clase porque si acosar a una mujer y la violencia contra las mujeres siempre es doloroso y sangrante porque efectivamente vulnera las libertades y desgraciadamente muchas de ellas terminan enterradas, dentro de los centros de trabajo además se añade que las mujeres son las más precarias y por tanto tienen además miedo a que si se rebelan contra ese acoso pierdan su forma de vida, pierdan su salario y con ello pierdan la capacidad de independencia y de huir de otras violencias que pueden estar esperándolas en el exterior. Por tanto, lo que tenemos que hacer efectivamente es formar a nuestro activo, como decíamos antes, que estén alerta, que sepan que el acoso sexual está definido como todo aquello que intente, que tenga el propósito o que llegue al resultado de atentar contra la dignidad efectivamente de las mujeres.
Y para eso la mejor fórmula es estar sindicado. Y para eso la mejor fórmula es contarlo. Contarlo. Y para contarlo, efectivamente, este 25 de noviembre vamos a poner a disposición de todos nuestros afiliados y afiliadas primero, y en segundo lugar, de todo este país, nuestras puertas que están siempre abiertas para que nos cuenten qué casos de violencia han sufrido, cómo hemos podido responder y que tenga además una ventana hacia afuera para dar instrumentos y recursos que pueden ser utilizados para proteger a estas mujeres. No solo y exclusivamente para que ellas puedan defenderse, también para quienes las acompañamos en el día a día, formemos parte de ese cordón sanitario, porque la convivencia entre géneros de hoy a corto, medio y largo plazo va a depender efectivamente de que sepamos cuidarnos y protegernos. Y para eso necesitamos a todas las mujeres y a todos los hombres también que están en los centros de trabajo. Decía la compañera delegada que hablaba, lo contaba con emoción, que las compañeras se habían turnado para hacer ese cordón físico incluso, ¿no? Para proteger a esta compañera. Es verdad que es un sector feminizado, pero donde lo sean y donde no lo sean, necesitamos el apoyo y el consenso con los hombres para que podamos proteger a las mujeres, porque esto, no se nos olvide, es una violencia contra los derechos fundamentales y contra los derechos humanos. Por tanto, ese observatorio estará a disposición. Ya el pasado 25 de noviembre dijimos: el acoso sexual es violencia machista. Hemos conseguido que la violencia de género que produce esa violencia machista entre dentro de la ley, y una vez que lo tenemos así definido, vamos a decirles a la sociedad que nosotras desde Comisiones Obreras vamos a contarlo, vamos a contar los procesos que vivimos, las situaciones que sufrimos, y vamos a contar también cómo podemos proteger a las mujeres acosadas. Y una última cosa. Necesitamos aquí el consenso de una tercera pata a la que antes hacíamos mención. Necesitamos una pata fundamental, aunque parezca que es demagógico, viene también al hilo, y es que para salir de una crisis necesitamos efectivamente quien tiene propiedad de los medios de producción, que son las empresas. Para salir de la crisis de la violencia que como consecuencia, entre otras cosas, de la división sexual del trabajo venimos sufriendo ancestralmente, necesitamos el concurso, el compromiso y el acuerdo de quienes nos emplean, de las patronales. Por una cuestión, en primer lugar, porque su responsabilidad es prevenir los riesgos que tenemos por ser mujeres. Nuestra salud es distinta a la de los hombres. Nuestra salud psicológica es distinta, y lo es porque tenemos riesgos diversos, diferentes, y esos riesgos diferentes, sin duda, son el acoso sexual que podemos sufrir por ser mujeres. Necesitamos que estén alertas, necesitamos que tomen medidas cautelares y cautelarísimas, y necesitamos, desde luego, que nos crean, que no asuman esto de ese 40% de mujeres que dice que en algún momento se han sentido violentadas sexualmente, que no forme parte de la normalidad cotidiana. Que una mujer no llegue al centro de trabajo sabiendo que tiene un riesgo que tiene que asumir dentro de la normalidad, porque es una mujer. Necesitamos que las patronales estén con nosotras en esto. No solamente vale con decirlo, vale con hacerlo, vale con creer en los planes de igualdad, vale con creer en los protocolos de acoso. Esto no va de llegar a una conferencia, esto no va de ir a las televisiones y decir estamos comprometidos con la igualdad. Si luego no tienen compromiso con los techos de cristal, ni con los suelos pegajosos, ni con los derechos fundamentales de las mujeres, ni entienden que la violencia de género existe también de puertas hacia adentro. Pues no sé si me queda algo por decir. Yo creo que no. Esto es un programa, como ha dicho Carolina, estamos para contarlo. En unos días, otro 25N. Estaremos donde siempre hemos estado. De ahí Comisiones Obreras no se ha movido nunca. Beatriz, Pao, Begoña. Yo solo una cosa, en el fondo 25N para nosotras son todos los días. Otra cosa es que estas fechas simbólicas nos vienen muy bien porque se nos da más audiencia, pero en realidad
quien hace trabajo lo hace todos los días, y lo importante, y cuando decía que somos una organización sólida, me refería a eso. Estar ahí todos los días tiene mucho mérito y hay que agradecer a nuestro activo sindical que esté donde esté, porque no todo el mundo está dispuesto a luchar por las condiciones de mejora de vida y condiciones de trabajo de sus compañeros. Por lo tanto, hay que agradecer a toda esa gente que en los centros de trabajo está poniendo la cara por sus compañeros y compañeras. Son el alma del sindicato, lo hemos dicho muchas veces. Carolina, Begoña, lo dicho, muchas gracias. Cuidaos. A vosotras. A vosotros.